digamos, en este horario virtual capaz que. Claro, por eso, bueno. No me interesa, chicos, me interesa que se quede el que realmente le interesa, así que el que realmente le interesa, que se quede, que participe y que por favor prenda la cámara, ¿eh? Así nos vemos las caritas. ¿Les parece bien? ¿Sí? Dale, profe. Sí. Bueno, listo. Entonces, voy a buscar el PowerPoint y vamos a arrancar. Denme un segundillo. Creí que lo había dejado abierto, pero se ve que no. Ahora sí. Bien. Vamos acá y les voy a compartir pantalla. A ver, compartir. Todavía no les subí el power de ayer, chicos. La verdad que no hice tiempo. Pero después les subo los dos juntos, ¿eh? ¿Se está viendo el power? Sí, profe. Bien. Ahí va. Y vamos a ver si puedo con el punterito. No. Opción del puntero. Acá. Bueno, ya vamos. Bueno, hoy vamos a hablar de inmunidad. La inmunidad está a cargo del sistema inmune, ¿no? El sistema inmune, ¿qué les parece? ¿Cómo está formado? ¿Quién puede aportar algo? ¿Nadie? ¿No? ¿Tienen algo claro? ¿Vieron algo? ¿O necesitan que yo desarrolle directamente tipo teórico, chicos? Por los glóbulos blancos, profe. Bueno, los glóbulos blancos, acá dijo Luisina. ¿Y qué más? Y los distintos órganos también, donde se forman. Muy bien, muy bien. ¿Y qué más? El sistema inmune, dijo Luisina, está formado por los glóbulos blancos. Yo más bien diría por las células inmunitarias, ¿no? Además de las células inmunitarias, va a estar formado por los tejidos linfoides, que son los lugares donde o se forman los glóbulos blancos, o sea, las células inmunitarias, o se enfrentan con el antígeno, ¿no? Y la otra cosa que forma parte del sistema inmune son las sustancias químicas que van a coordinar las funciones, que son las llamadas citoquinas. Son producidas por las células inmunes y actúan sobre otras células inmunes o sobre otros tejidos no inmunes. Pero conectan la función, digamos, de todas las células. O sea, las células inmunes por sí mismas no actúan solas, sino que están interconectadas por estas sustancias o citoquinas liberadas entre ellas. Esas sustancias van a servir, por ejemplo, para avisarle a otras células de que hay un problema en algún lugar, entonces ir, o puede ser que produzcan opsonización, ya vamos a hablar, digamos, de estos términos específicamente, pero digamos, tienen muchas funciones, o van a producir una vasodilatación en el tejido, por ejemplo, para que las células blancas lleguen a donde tienen que llegar, o sea, en definitiva, estas sustancias son necesarias para que
el ejército actúe de forma coordinada. ¿Se comprende lo que quiero decir? El sistema inmune nos va a proteger de virus, de bacterias, de parásitos, de hongos, o sea, de todos los microorganismos que andan dando vuelta. Y también nos van a proteger de toxinas, pero no solamente nos van a servir para eso. O sea, también nos va a servir para expulsar células propias anormales. O sea, cuando aparecen células cancerígenas, a veces el sistema inmune ya está desregulado y las células cancerígenas progresan, pero todo el tiempo están apareciendo células cancerígenas y el sistema inmune las mantiene a raya, ¿sí? Y además nos va a servir para expulsar células muertas o lesionadas. ¿Se acuerdan que en la clase pasada estuvimos hablando de los glóbulos rojos envejecidos y dijimos que cuando pasaban por el vaso se rompían y los macrófagos se comían lo que sobraba? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Bien, gracias por contestar. Gracias. Bueno, la inmunidad puede ser innata o adquirida. O sea, hay dos clases de inmunidad. Una inmunidad que nosotros tenemos independientemente ya cuando nacemos y que es completamente inespecífica, pero que me va a servir para protegerme, es una primera barrera frente a los invasores. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, la piel y las mucosas, ¿no? Ya de por sí, la piel y las mucosas son una barrera que no dejan que entre cualquier microorganismo. Después, por ejemplo, podemos tener el ácido clorhídrico del estómago, ¿no? Cuando llegan las bacterias a esa zona, salvo las que no sean sensibles, algunas viven en ese pH, pero la mayoría no. Entonces el pH ácido del estómago sirve para matar ciertas bacterias, ciertos virus. O sea que ahí tendríamos otra clase de defensa. Después tenemos, por ejemplo, en las secreciones, sustancias que son bactericidas, como por ejemplo la lisozima en la saliva, que también sirve para matar. Y bueno, y después vamos a tener todas las células que sirven inespecíficamente para ir a comerse los invasores, que son los llamados fagocitos, ¿no? Que son parte de las células blancas. No todas las células blancas son fagocíticas. Bien, tenemos una clase de linfocitos también, que se llaman linfocitos NK, que son inespecíficos y también van a servir para eliminar células anormales. Después vamos a tener un sistema en la sangre que se llama sistema de complemento, que son un montón de sustancias enzimáticas que están inactivas y se van activando unas con las otras y van armando una cascada, y todo ese sistema de complemento va a servir para atraer, por ejemplo, sustancias, o sea, van a servir como quimiotaxinas, van a servir como psoninas, etc. O sea, ahora cuando hablemos de estos términos específicos vamos a volver acá, porque si no estoy mencionando términos que no sabemos qué significan. Pero bueno, quiero que sepan que el sistema de complemento es parte de la inmunidad innata. Bueno, y la inflamación es la reacción emblemática de la inmunidad innata o inespecífica. Y ya vamos a hablar un poquito de inflamación y cómo y por qué se produce. Y después vamos a tener una inmunidad adquirida, que es una inmunidad específica, que nos va a proteger de amenazas, pero específicamente contra esas ciertas amenazas. Y que, bueno, vamos a hablar en un ratito, vamos a hablar de eso, de cuáles son los elementos de esta inmunidad adquirida. Pero lo que sí que es importante es que el sistema inmune tiene, por un lado, especificidad y por otro lado, memoria. Y eso
es muy importante. La parte innata o inespecífica no tiene justamente esta especificidad de la que estamos hablando. Pero la otra parte es bien específica y apuntada a ciertos antígenos. Y la memoria que nos permite responder más rápido cuando frente a una invasión, nos permite responder más rápido y protegernos más efectivamente, digamos. Bueno, ¿se entiende? Más o menos me trabo. Cuando estoy acá virtual, la verdad que me trabo. Me gusta más verles las caras, chicos. Pero bueno. Es lo que hay hoy. Así que, bueno. Bien. Dijimos que está formado por las células inmunitarias, los tejidos linfoides y todas las sustancias que conectan, ¿no? Eso sería anatómicamente. Es un sistema que está difícil de localizar, porque no, o sea, hablamos del sistema circulatorio y es fácil decir el corazón, las venas, las arterias, los capilares, o sea, es más fácil de delimitar. En cambio, el sistema inmune es como más amplio y está diseminado por todo el organismo, ¿no? Pero bueno, todos los tejidos linfoides del organismo forman parte del sistema inmune. ¿Cuáles son esos tejidos linfoides? ¿Cuáles son? ¿Cómo se clasifican? Primarios y secundarios. Muy bien. ¿Y qué diferencia habría entre primario y secundario? En el primario se van a formar y madurar los linfocitos y en el secundario es donde va a ir a atacar ese linfocito a lo que sería directamente el antígeno. Y el primario va a ser el timo y la médula y el otro va a ser el tejido linfoide difuso, el vaso, los ganglios. Correcto, correcto, Maite. Lo único que te voy a corregir es que no es donde se forman y maduran los linfocitos, sino los leucocitos, porque tenemos, digamos, los leucocitos se van a dividir en granulocitos, monocitos y linfocitos, y son todos parte del sistema inmune. Entonces, en los tejidos linfoides primarios tenemos, justamente muy bien, se forman y maduran. Pero todos, ya vamos a ver cuáles, en algunos maduran unos y en otros maduran los otros, pero sería todas las células inmunes, ¿está? Mientras que el secundario, entonces, es el sitio donde se van a enfrentar al antígeno y donde van a combatir. Esa sería la diferencia. Muy bien, Maite. Y bueno, y como bien dijo la compañera, tenemos que, por ejemplo, ella mencionó el vaso, ¿no? Dijiste el timo también, si mal no me acuerdo. Los vamos a clasificar entre encapsulados y no encapsulados. O sea, algunos de estos tejidos linfoides tienen una cápsula y otros no. Dentro de los que tienen cápsula tendríamos el vaso, ¿no? Y el ganglio. Esos son los que tienen cápsula. Y los demás no estarían encapsulados, pero son agregados de tejido linfoide llenos de células blancas. Muy bien. Bueno, entonces, para aclararle un poco lo que le dije recién a Maite, tenemos que los leucocitos son todos estos que figuran acá. Tenemos los neutrófilos, monocitos, basófilos, eosinófilos y linfocitos. Todos son leucocitos. Algunos tienen granulaciones y otros no. Algunos tienen capacidad fagocítica y otros no. Algunos tienen capacidad citotóxica, que quiere decir que pueden lisar células. O sea que las funciones son diversas, las formas son diversas y nosotros podríamos dividirlos o hacer una agrupación morfológica por un lado o funcional, por ejemplo, por otro. Pero lo que me importa es que sepan la base de qué es lo que hace cada uno, digamos, ¿no? Entonces, tenemos neutrófilos, basófilos, eosinófilos, que son los llamados granulocitos, porque tienen gránulos.
todos estos gránulos tienen sustancias que les permiten matar bacterias, por ejemplo. Bueno, después tenemos los monocitos. El tema es que todos estos que están acá arriba, todos los que les muestro acá arriba, circulan por sangre. Los más abundantes son los neutrófilos, los monocitos muy bajitos, entre un 2 y un 8%. Basófilos prácticamente no se ven en sangre periférica. Es muy raro en una fórmula leucocitaria, haciendo al microscopio una fórmula leucocitaria, encontrar un basófilo. Bueno, los eosinófilos tienen un valor bajito, pero en general aumentan en sangre cuando hay o una parasitosis o un cuadro alérgico. Y bueno, después tenemos los linfocitos. Ahora, de los monocitos van a derivar los macrófagos. Y una célula relacionada con el basófilo son los mastocitos. Los macrófagos derivan de los monocitos. O sea, el monocito en los tejidos, el monocito va circulando por sangre, pasa al tejido y en el tejido se transforma en macrófago. Para eso crece, aumenta de tamaño y aumentan sus capacidades fagocíticas, ¿sí? Y los basófilos y mastocitos tienen funciones relacionadas. Los mastocitos están en los tejidos, los basófilos están circulando, ya les digo, es muy bajito el porcentaje que circula. Son los que vimos la semana pasada que liberan ¿qué sustancia? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué cosa? Heparina y histamina sería. Muy bien, perfecto. Heparina, histamina. O sea que la heparina, que la eliminan todo el tiempo, ¿para qué sirve? Es un anticoagulante. Como anticoagulante, perfecto. Y la histamina es la que se va a liberar en situaciones alérgicas, ¿no? Y que puede ser peligrosa cuando se libera en grandes cantidades porque puede llegar a dar un shock anafiláctico. Bien, y del linfocito derivan las células plasma. Y tenemos también las células dendríticas en los tejidos. Muy bien, Mora. Bien, y estas fotos yo se las mostré la semana pasada, ¿se acuerdan? Que vimos que teníamos una célula madre pluripotencial que me da lugar a una célula madre no comprometida y que después ya me da una célula comprometida. Y cuando me da una célula comprometida, ya esa progenie solamente va en línea vertical hacia esa célula, no se transforma una en. Lo que sí, fíjense que tenemos una que me va a dar, se llama de granulocitos monocitos, ¿no? Y me va a dar neutrófilos y monocitos. Después vamos a tener la que me da origen a los basófilos, la que me da origen a los eosinófilos, y por otro lado, una célula madre linfocítica. Creo que acá no tengo el dibujo del Guyton. Me parece que me quedó en el otro Power, pero esperen que lo busco porque creo que Guyton lo menciona distinto y no les quiero hacer lío. Me olvidé de poner la foto acá. Denme un segundito. A ver si lo tengo acá. Pero se entiende igual, profe, porque al final es lo mismo. ¿Los menciona igual? Sí. ¿Cómo? No te entendí. ¿Pero la habla? Sí, profe, al final es lo mismo, así que se entiende. Y este dibujo está mejor de que el Guyton. Bueno, bien. Lo que sí en el Guyton, espera que lo tengo acá en la mano, así les puedo decir qué les quiero decir. Claro, fíjense que Guyton divide en una unidad de formadora de colonias esplénicas, le llama, y una célula precursora linfoide. O sea, la linfoide le va a dar lugar a los linfocitos, ¿no? Ya sea T o B. Mientras que la otra, la de colonias esplénicas, por un lado va a dar lugar a los glóbulos rojos, por otro lado va a dar lugar a los granulocitos monocitos, que me va a dar todos estos que vimos recién, todos, neutrófilo, monocito, basófilo y eosinófilo, y por otro lado, que acá
así, acá está. La de los megacariocitos que me da lugar a las plaquetas. ¿De acuerdo? Bien, ¿hasta acá alguna duda? No, profe. No, profe, se entiende. ¿Dónde estás, pero la que no te veo? ¿Tenés la cámara apagada? La veo a Sí, Maite, no. a Mora. Tengo como conectar la cámara. Pero yo estoy prestando atención, Bueno, mirando todo. muy bien, muy bien. Bueno, bien, entonces, dentro de los glóbulos blancos que acabo de mencionar, tenemos los neutrófilos, los eosinófilos, ¿no? Estos son fagocitos y los monocitos son los otros fagocitos, ¿eh? Pero los monocitos son células inmaduras y no tienen capacidad de fagocitar. Creo que así lo menciona Guyton también, porque hay algunas discordancias. Pero me parece que Guyton dice como que el monocito no tiene capacidad fagocítica. Cuando entra al tejido, se transforma en macrófago, ahí adquiere la capacidad fagocítica. Eso, que habla eso. Exacto, mientras que el neutrófilo sí es una célula madura que puede producir fagocitosis incluso en sangre. ¿De acuerdo? Bien. Acá les muestro, a ver si se ve. Ahí está. Acá un macrófago persiguiendo bacterias. Y acá cómo se unen a un parásito. Es increíble, pero es así. Increíble, pero real. Bueno, ¿de qué se trata la fagocitosis? Bueno, la fagocitosis es parte de la inmunidad inespecífica, ¿no? ¿Por qué es inespecífica? Porque cualquier cuerpo extraño que vean van a ir a fagocitarlo. Fagocitan por suerte los cuerpos extraños y no atacan las células propias. Pues las células propias tienen una cubierta protectora o tienen células, tienen una superficie lisa. Todo eso hace que las células inmunitarias no los ataquen, ¿no? Pero bueno, cuando entra un patógeno, viene este sería el fagocito, que tiene a su vez receptores por fuera, se une al patógeno y lo engloba. Lo engloba y lo internaliza. Una vez que lo metió dentro de la célula, se forma lo que se llama el fagosoma. Vienen y se unen los lisosomas que tienen enzimas digestivas y producen la ruptura y la disolución o la muerte de esa bacteria. A veces hay bacterias que tienen cápsulas y entonces no pueden ser reconocidas por el fagocito. Entonces necesitan la ayuda de anticuerpos que vengan, se peguen, y eso es lo que se llama opsonización. La opsonización vendría a ser hacer visible algo que no es visible para el sistema inmune. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacen? Y bueno, pegándose, ¿y qué es lo que pasa? Que el patógeno, que el fagocito no va a tener receptores para este patógeno, pero sí tiene unión a ese anticuerpo. Entonces, no ve el patógeno, pero ve el anticuerpo. Se pega y termina englobando al patógeno. ¿Sí? ¿Está claro? Este sería el mecanismo de la fagocitosis y acá se ve, miren, acá se ve. Este movimiento que hacen los fagocitos se llama movimiento ameboide, se mueve como una ameba y va avanzando. Bien, esto sería la fagocitosis y también hablamos de lo que sería la opsonización. Ahora, ¿qué sería la quimiotaxis? Es cuando el tejido dañado va a liberar sustancias químicas que hacen que ese mismo leucocito se dirija hacia el lugar donde está
la afección como para que resuelva eso, digamos. Es como que lo capta. Muy bien. Sería la respuesta, o sea, la quimiotaxis sería una respuesta de la célula a un gradiente de concentración de una sustancia, ¿sí? Esa sustancia es como que está atrayendo a la célula al lugar de la afección, como dijo Maite. ¿Sí? Eso sería la quimiotaxis. ¿Cómo se mueven los glóbulos blancos? Como vimos recién, por movimientos ameboides. Pero si estaban circulando por sangre, primero tienen que pasar al tejido. Si no están en el tejido, o sea, hay una quimiotaxis. ¿Por qué? Porque hay una sustancia que está atrayéndolos, pero para que puedan atraerlos, primero tienen que entrar en el tejido, si es que no están. Y pueden atravesar el tejido por diapédesis, se dice. Que la diapédesis, ¿qué sería? Algo parecido a esto que vimos acá, que fíjense que es como que no sé cómo explicarles, se comprime, digamos, la célula, capaz que acá no se ve tanto, se ven más bien los movimientos ameboides, pero la diapédesis vendría a ser el traspaso por un, ¿cómo decirles? Hay un hueco en la pared y yo quiero pasar, me tengo que hacer finita para pasar, ¿no? Si no, derecho no paso. Bueno, eso vendría a ser la diapédesis, hablando a lo mejor en criollo, pero esa sería la cosa, como que se pueden exprimir, angostar las células y angostar y luego volverse a ensanchar, o sea, pueden atravesar una zona que es más chiquita que ellos, ¿sí? Eso vendría a ser la diapédesis. ¿Están claros todos los términos? Opsonización, quimiotaxis, diapédesis, ¿sí? Son términos que tienen que conocer. ¿De acuerdo? Fagocitosis. Muy bien. Muy bien. Bueno, acá se ve esto. Tanto me preocupé por mostrárselo y lo tenía acá, no me acordaba, perdón. Pero bueno, eso sería, ¿no? Esto vendría a ser lo que yo les quería decir. Se hacen finitos y atraviesan, ¿no? Eso vendría a ser la diapédesis. La quimiotaxis es esto, la migración de las células hacia una sustancia que está concentrada, hay un gradiente de concentración de una sustancia que atrae a las células a ese lugar. Eso vendría a ser. Ahora, para que esto suceda, primero vienen los glóbulos blancos circulando por el vaso, ahí, ¿no? Cómodamente, y primero se tiene que producir la marginación. La marginación implicaría que esa célula que viene circulando tranquilita se pegue al capilar. Para que se pegue al capilar, va a usar sustancias de adhesión, receptores, ¿no? Y una vez que se marginó, puede producirse la diapédesis. Ese sería el mecanismo. Cuando hay un problema infeccioso, cuando hay una ruptura en el vaso, acá en el tejido, o entró una bacteria, o hay una quemadura, o cualquier cosa que se produzca acá, que el tejido se rompió, se lastimó, empiezan a liberarse sustancias que actúan esto como quimiotaxinas y producen todo esto. ¿Sí? Bueno, medio que estamos hablando de lo que sería la inflamación, ¿no? Capaz que me fui para adelante, pero a ver, para ordenarnos un poco. Mencionamos los distintos términos que me interesaba que conozcan. Ahora, la inflamación es, como dijimos antes, la reacción emblemática de la inmunidad innata. Se produce cuando un tejido tiene alguna invasión por algún agente extraño, patógeno, o se lastima por alguna cosa. Lo que se va a producir es la liberación de sustancias, estas citoquinas que yo mencioné al principio, que van a producir, entre otras cosas, la quimiotaxis, como vimos antes. Pero la otra cosa que sucede, ¿no? Es que estas sustancias liberadas
producen vasodilatación. Entonces, acá, y además producen un aumento de la permeabilidad de los capilares. Entonces, se va a producir varias cosas, no solamente, por un lado, se va a producir esta adhesión de las células que venían circulando. Ven, acá se ve cómo se pega, por ejemplo, hay una selectina, ICAM, esas son receptores que hay en los tejidos que se pegan con sustancias complementarias del neutrófilo. Se produce la marginación, se produce la diapédesis y pasa el leucocito al tejido para ir a cumplir su función. Pero por otro lado, también el aumento de la permeabilidad va a hacer que se filtre líquido al tejido. Y o sea, el líquido que se filtra al tejido es la sangre, en definitiva, ¿no? Y en la sangre tenemos, entre otras cosas, ¿qué tenemos? De lo que vimos la semana pasada. Factores de coagulación. Muy bien, Maite, muy bien. Tenemos factores de coagulación, entre los cuales el más importante que me va a producir una coagulación acá, ¿cuál va a ser? El fibrinógeno en este caso sería. Perfecto, perfecto, Mora. Fibrinógeno. Entonces, van a pasar factores de coagulación al tejido que normalmente no están ahí, ¿no? Que se van a activar, como vimos la semana pasada, y van a producir una coagulación ahí en la zona. Eso se produce lo que se llama tabicación de la zona, porque cuando se coagulan partes de la zona, se impide que ese líquido se vuelque a los linfáticos, como que se trata de mantener la infección ahí sin diseminarse, ¿sí? Por eso también la zona se edematiza, se hincha, se pone roja, caliente, por todo esto que estamos hablando. Hay un aumento de la vascularización, hay un aumento del líquido ahí, eso se tabica, entonces ese líquido se mantiene ahí, ¿no? Y mientras tanto se va produciendo ahí la batalla. ¿Sí? ¿Se comprende todo lo que estamos hablando? Sí, Sí, More profe. y Maite las veo que me hacen que sí, pero son a las únicas que estoy viendo. Así que los demás, ¿qué me dicen? Sí, profe. Sí, profe, entiendo. Muy bien, bueno. Entonces, a ver, ¿qué otra cosa les quería decir de acá? Bueno, que lo primero que va a pasar es que los macrófagos que ya estaban en el tejido van a ir a actuar ahí rápidamente, van a ir a actuar. Uy, qué mal, lo saqué. Quise limpiar ahí está. Los primeros que van a actuar son los macrófagos. Los macrófagos están en el tejido, hay macrófagos sésiles, se dice, o que están ahí unidos, pegados a los tejidos, y hay macrófagos que patrullan, ¿no? Los macrófagos que están fijos se pueden activar y moverse, desanclarse, ¿no? Y ir a luchar al lugar de la infección. Esos van a ser la primer defensa. Después, enseguida, van a venir los neutrófilos, atraídos por las quimiotaxinas. Y por todo esto que venimos hablando, va a llegar el neutrófilo, que el neutrófilo puede fagocitar. Ya vimos que es maduro. El macrófago también es maduro. Los monocitos también van a ser atraídos y son inmaduros, pero cuando llegan, terminan de madurar y también van a actuar. Los macrófagos pueden comerse bacterias, muchas bacterias y muy grandes. Se comen los glóbulos rojos, o sea, sustancias grandes. Los linfocitos son más chiquitos, pero también tienen capacidad fagocítica importante. Entonces, primero tengo los macrófagos que están ahí, después tengo los neutrófilos que vienen de la sangre, después tengo los monocitos que vienen de la sangre. Pero a su vez, todas estas sustancias que se producen, todas estas citoquinas, no solamente van a actuar
como opsoninas o como quimiotaxinas o como vasodilatadoras, sino que también van a tener la función de irse a la médula, a darle la orden a la médula de que libere más monocitos, más neutrófilos, y a su vez van a ir a estimular las colonias para aumentar la producción. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces voy a tener primero una liberación a la sangre de todos los neutrófilos que ya tenía acumulados en médula, y se va a producir lo que se llama la neutrofilia. Vamos a tener lo que se llama la neutrofilia porque aumentan los neutrófilos en sangre. Y ustedes, si le piden un hemograma a un paciente, ¿dónde lo van a ver? ¿En qué parte del hemograma que vimos la semana pasada? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Nadie me puede decir? ¿Que falta una semana para el parcial? Vamos. Y que aumenten los leucocitos, o sea, que tienen un valor de 7000, que pasen a más de eso. Eso sería. Bien. Eso se va a llamar leucocitosis, Maite. O sea, aumento de leucocitos. ¿Está Claro, cuando correcto? hablas de neutrofilia es porque aumentan los neutrófilos. Creo que Exactamente. aumentaban hasta 15.000 o 25.000, una cosa así. Cuando había mucho de eso. Sí, en realidad lo vas a ver en la fórmula leucocitaria. ¿Se acuerdan que les mostré? Que hay un recuento de glóbulos blancos y una fórmula leucocitaria. La fórmula leucocitaria nos da en porcentaje. Cada 100 glóbulos blancos tengo 60 de neutrófilos, 70 de neutrófilos, 80 de neutrófilos. Eso es neutrofilia. La proporción. ¿Sí? Lo que vos me decís, Maite, en realidad serían valores absolutos. Y en general no se expresa en valores absolutos. Lo que se expresa en valores absolutos es la cantidad de glóbulos blancos, que sería la leucocitosis. ¿Está bien? A lo mejor no tenés una gran leucocitosis, pero sí tenés la fórmula desplazada, se dice. O sea, tenés más cantidad de neutrófilos que los normales. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno. Bien. Muy bien. No sé si me queda decirles algo. ¿Me esperan que me chusmeo algún machete a ver si me olvidé de decirles algo? Sí, me olvidé de decirles algo importante. ¿Qué sería el sistema retículo endotelial o sistema monocítico macrofágico? ¿A qué se le llama? ¿Quién me dice algo sobre eso? Es la capacidad que tienen los neutrófilos y macrófagos para actuar juntos en una respuesta fagocítica. No, no sería eso. ¿Con quién estoy hablando? Azul. Azul. No, no sería eso azul. Porque yo, o sea, lo que yo estoy, vos me dijiste es la capacidad que tienen, ¿no? Si te entendí bien, la capacidad que tienen de actuar juntos. ¿O Perdón, no te tenía entendí? silenciado. Sería como un sistema generalizado que está en todos los tejidos para actuar frente a antígenos. Eso me gustó más. En realidad, el sistema retículo endotelial es el conjunto de todas las sustancias, de todas las células monocíticas y macrofágicas que hay en todos los tejidos. Eso me gustó más azul, ¿eh? Se acerca más. No es la capacidad que tienen de actuar, sino el conjunto de células monocíticas y macrofágicas que pueden actuar para esa función, digamos, ¿no? Y está formada por todos los sistemas que tienen monocitos y macrófagos del organismo. Antes se conocía como sistema retículo endotelial y ahora se lo conoce como sistema monocítico macrofágico porque todas las células derivan de esa línea celular. Y está formado
¿Cómo está formado Azul? ¿Vos sabés? Por células precursoras monocíticas que van a terminar conformando a monocitos, macrófagos, móviles y tisulares fijos. No, en realidad. Perdón, mi amor. Uy, disculpe. En realidad está formada por... Ay, chicos, espérenme un segundo porque me ahogué. Denme un minutito. Ay, disculpen. Tengo todavía mucosidad, no se me fue la gripe del todo y por ahí me ahogo. Bueno, podríamos mencionar a los precursores de los monocitos, pero en realidad, cuando hablamos del sistema retículo endotelial, más que nada estamos hablando de todos los macrófagos que hay en todos los tejidos. Entonces, si bien está bien lo que dijiste, Azul, que está formado por los macrófagos móviles, los macrófagos fijos, los precursores, está bien, también está formado por todos los macrófagos de todos los tejidos que ya hemos mencionado en todas las otras clases. Por ejemplo, la microglia en el cerebro. Por ejemplo, las células de Kupfer en el hígado. Por ejemplo, los histiocitos en la piel. O sea, todos los macrófagos de todos los tejidos, con sus nombres especiales con los que los conocemos, y los que no tienen nombres especiales, sino que están simplemente en los tejidos y son macrófagos y nada más, todos esos forman parte del sistema retículo endotelial o monocito macrofágico. Cuando escuchen hablar de eso, se trata de eso. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, sí, profe. Bien. Sí, A profe. ver, vamos a ver si me olvidé de decirles algo que me interesa saber. A ver. Creo que todo esto hablamos. Bueno, de la inflamación se entendió bien, ¿no? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo sucede? Sí, ¿Sí? profe. Sí, profe. Muy bien. Bien, bueno, esto sería en sí lo más importante que les quería mencionar. Me parece que no me olvidé de nada. Con respecto a inmunidad innata, eso serían las cosas básicas que tienen que saber. Ahora, si hablamos de inmunidad adquirida, ¿no? La inmunidad adquirida ya está mediada por células específicas. Cuando hablemos de inmunidad innata, hablamos de todos los fagocitos, son parte de la inmunidad innata. Y los linfocitos o células NK serían parte de la inmunidad innata también. Y el sistema de complemento es parte de la inmunidad innata. Bien. Ahora, antes de hablar de inmunidad adquirida, yo les quiero aclarar que en realidad se divide en inmunidad innata y adquirida para poderlo estudiar, pero que en verdad están completamente interrelacionadas y que funcionan juntas.
¿no? Entonces, ¿quién arranca primero o cuál arranca primero? Y sí, se hace una división, pero a veces las respuestas son solapadas. Y si yo ya tengo, por ejemplo, un linfocito de memoria, capaz que el que primero arrancó es el adquirido y no el innato, ¿no? Pero bueno, en definitiva, la inmunidad innata va a ser como cuando hablábamos de los buffers, chicos. O sea, ante un desequilibrio de pH, lo primero que actúan son los buffers sosteniendo hasta que vengan los demás a solucionar el problema, ¿no? Bueno, en este caso sería lo mismo. La barrera, la inmunidad innata, lo que hace es sostener el problema lo más posible hasta que vengan los específicos a actuar, ¿no? Es como que es la primera barrera, la más rápida. Yo trato de contener el ingreso de invasores por todos lados. Pero bueno, a veces eso falla y necesito de la inmunidad adquirida, o a veces primero arrancó la adquirida. No sé si me entienden a lo que voy. Como que no hay una división tan clara entre una cosa y la otra, sino que las respuestas son solapadas. Bueno, la respuesta inmunitaria adquirida está a cargo de las otras células blancas que no mencionamos, que son los linfocitos. Y los linfocitos se van a dividir, si yo los miro en un microscopio, son todos iguales, no se distinguen cuál es cuál. Pero en verdad tienen distintos marcadores genéticos, tienen distintos receptores y tienen distintas funciones. Entonces, si bien morfológicamente los veo todos iguales, no son iguales. Voy a tener tres clases en realidad. Voy a tener los linfocitos B, los linfocitos T y las células NK o linfocitos NK, que son otra clase de linfocitos que actúan en realidad en la inmunidad innata y que lo que hacen es destruir células infectadas por virus o células tumorales y que son inespecíficos. Y después tengo, por otro lado, los linfocitos T y los linfocitos B. Ahora, hay dos clases de inmunidad adquirida. Una sería la llamada inmunidad, ¿cómo se llaman? ¿Saben algo de esto o nada? Primaria y secundaria. La humoral y la celular. Perfecto, perfecto, Lucina. Vamos a tener, por un lado, la inmunidad humoral y por otro lado, la inmunidad celular. La inmunidad humoral es la que está mediada por anticuerpos y la inmunidad celular va a estar mediada por células. Tanto los linfocitos B como los linfocitos T van a generar lo que se llama células de memoria, por un lado, ¿no? Y bueno, las células B, o sea, los linfocitos B, lo que van a hacer es evolucionar a plasmocitos y los plasmocitos van a secretar anticuerpos. Ahora, las células T se van a dividir en tres clases. Por un lado vamos a tener los linfocitos T citotóxicos, los linfocitos T helper y los linfocitos T reguladores o supresores, les dice Guyton. O sea que los linfocitos T pueden tener o una función citotóxica que es parecida a esta de las células NK. Las células citotóxicas lo que hacen es destruir células. Después vamos a tener los linfocitos T helper, que no destruyen nada, no son fagocíticos, nada de eso. Pero sí lo que hacen es liberar un montón de citoquinas que sirven para coordinar las funciones del resto del sistema inmune. Y después vamos a tener unos linfocitos T supresores que van a evitar el exceso de función, ¿sí? Cuando los linfocitos se activan, generan lo que se llaman clones. Y los clones serían como muchas
células iguales a una única célula. Son todas células iguales. Esto, a ver si... A ver, esto lo armé hoy porque yo no tenía nada de esto, sinceramente, chicos. Quería darles algo que fuera más ordenado y no sé si me quedó tan ordenado. Así que vamos a ir viéndolo juntos y ustedes me dirán si se les hace bien. Déjenme ver que me parece que me estoy quedando sin batería. Efectivamente. Denme un segundo porque se me va a apagar todo. Un minutito nomás, ¿eh? Ahí estamos. Bien. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí. Bueno, el tema sería así. Yo tengo las células precursoras hematopoyéticas en médula ósea. Estas células precursoras hematopoyéticas ya vimos que son pluripotenciales y que me van a dar origen a todas las progenies hasta que se diferencian en las linfocíticas. Las linfocíticas, a su vez, se van a diferenciar. Una progenie son linfocitos B y una otra progenie son linfocitos T. Los linfocitos T van a migrar al timo. Y en el timo se va a producir lo que se llama un preprocesamiento de esos linfocitos T. Es como que se mezclan los linfocitos con todos los antígenos posibles. ¿Qué es un antígeno? Empecemos por ahí. Porque venimos hablando de antígenos desde hace un rato, pero nunca lo definimos, ¿no? El antígeno sería la sustancia capaz de generar una respuesta inmune adquirida. Perfecto, muy bien. Una sustancia capaz de inducir una respuesta inmune. En general son moléculas grandes, proteínas o partes repetitivas. Bueno, bien. No cualquier cosa es antigénica, pero las macromoléculas en general son antigénicas. Entonces, acá en el timo se produce un preprocesamiento y se mezclan las células con todos los antígenos. Los linfocitos que reaccionan con células propias o con antígenos propios son eliminados. De manera que en el nacimiento ya vamos a tener distintos clones de linfocitos que no reaccionan con células propias, ni con antígenos propios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es que yo tengo tanta especificidad? Sí, a ver, tendría que tener millones y millones de células. En realidad, yo tengo especificidad porque tengo como células representativas de cada especificidad. Esas células, cuando se encuentran con el antígeno, que es, no me sale la palabra, ay, no me sale lo que les quiero decir. Cuando se encuentran con el antígeno con el que encajan, no me sale el término que quiero usar, chicos. No es correlativo, es bueno, se me trabó el nombre, pero me entienden, ¿no? O sea, yo tengo una especificidad y me encuentro con el antígeno que corresponde a esa especificidad. Entonces, cuando se encuentran con ese antígeno, ahí se activan. Cuando se activan, generan lo que se llama un clon, se llama expansión clonal. Entonces, empiezan a generarse muchas cantidades de células de esa especificidad. Pero yo no tengo tantos millones con toda la especificidad.
tengo como células representativas de cada especificidad. ¿Sí? ¿Me entienden? Bueno, entonces, volvemos a lo que dijimos al principio. En el timo, que es el órgano linfoide primario, ahí van a madurar. Ahí se van a preprocesar. Y después, una vez que ya estamos en el nacimiento, se van a ir a todos los tejidos periféricos, a donde se van a quedar localizados. Al ganglio, por ejemplo, ¿no? En esos tejidos periféricos, en esos órganos linfoides secundarios, es cuando se van a enfrentar al antígeno y se van a activar y van a formar el clon del linfocito y van a actuar. ¿De acuerdo? Ahora, los linfocitos B, en realidad, esto sucede en médula ósea. Y después, una vez que también están maduros, también se van a ir a los ganglios, a los tejidos linfoides secundarios, y entonces en un tejido linfoide secundario yo voy a tener los linfocitos T y los linfocitos B, con tejido linfático periférico, que si se enfrentan a un antígeno se van a activar. El linfocito T activado depende de qué linfocito sea, qué es lo que va a hacer, cuál va a ser su función. Mientras que el linfocito B se va a convertir en una célula plasmática y esa célula plasmática va a generar anticuerpos. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe, perdón, una pregunta. Sí. ¿Decir linfocito T sensibilizado y activado es lo mismo? Sí, es lo mismo. Ah, perfecto, gracias. Bueno. Bien. Entonces, tanto los linfocitos B como los linfocitos T, estos, ¿no? Lo que tienen alrededor son marcadores. Los linfocitos B tienen anticuerpos alrededor. Y los linfocitos T no tienen anticuerpos, ni producen anticuerpos, pero tienen receptores en la membrana parecidos a los anticuerpos y que en definitiva les dan también especificidad. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bien. ¿Y qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son moléculas proteicas, ¿no? Que tienen cadenas pesadas y cadenas livianas. Bueno, tienen así, ven, se ve acá puente disulfuro, no tienen que saber esto, no importa, pero sí que tienen, ven, una parte que es pesada y una parte que es liviana, y que esta porción variable, esta porción de abajo es constante. Esta porción constante me indica de qué anticuerpo se trata. Mientras que la porción variable es lo que le va a dar la especificidad al anticuerpo. Es lo que va a hacer que encaje, bueno, ahí me salió la palabra que quería usar antes, no sé si era esa, pero era algo parecido. Cuando encaja, ¿no? Con el anticuerpo con un antígeno, ahí se activa, no se activa el anticuerpo, sino que se produce una transducción de señales al linfocito que se activa, ¿no? Bien. Y gracias a esto es que yo tengo tanta especificidad de anticuerpos, porque esta porción variable cambia, y si tengo yo siempre la misma porción constante, pero en esta porción variable cambian los aminoácidos y ya cambia la forma, y si cambia la fórmula, cambia no la fórmula, la estructura quizás, y si cambia la estructura, cambia la función. ¿Sí? ¿Qué tipos de anticuerpos existen? Tenemos anticuerpos IgG, IgA, IgM, IgE e IgD. O sea, cuando hablamos de anticuerpos, los anticuerpos se les llama también inmunoglobulinas y son las únicas proteínas sanguíneas que no son producidas en el hígado. Las producen los linfocitos. ¿Sí? Muy bien. Los IgG en general son los que quedan de memoria, son IgG.
cuando ustedes tienen una infección activa, en general aparecen los anticuerpos IgM. O sea que si ustedes le están queriendo pedir a un paciente a ver si tiene un anticuerpo contra una hepatitis, por ejemplo, y quieren saber si la hepatitis la tiene ahora o la tuvo, ahí piden anticuerpos contra hepatitis IgG o anticuerpos IgM. Si están los IgM es porque la infección es actual, y si están los IgG es una infección pasada, ¿sí? Los IgE actúan en las alergias, son los responsables de las reacciones alérgicas. Los IgD no se conoce muy bien la función, la verdad, y los IgA en general son los que están en las secreciones. Muy bien. ¿Y qué hacen los anticuerpos? ¿Qué hacen los anticuerpos? Bueno, los anticuerpos tienen muchas funciones, ¿no? Por un lado, van a activar los linfocitos B. O sea, cuando venga el antígeno y se pegue, se va a producir, como yo les decía, la activación del linfocito, se activa el clon, ese clon, el que es específico, se producen plasmocitos y se secretan anticuerpos. Y por otro lado, se van a producir las células de memoria. Me salté una diapo que les quería hablar, ahora volvemos para atrás. Vamos a terminar de hablar de esto. Me sirve para aglomerar antígenos. O sea, el anticuerpo no es un fagocito que va y se come, es una molécula de proteína, que lo que hace es identificar, y ahí me salió la palabra, complementario. Esa era la palabra que quería usar. Complementario. Cuando el anticuerpo encuentra el antígeno complementario, se une, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense que pueden producir aglomeración de antígenos, también se conoce como aglutinación. Se pega este, se van uniendo y los unen y como que los atrapan, ¿no? De esa misma forma pueden inactivar toxinas bacterianas o pueden actuar como opsoninas. ¿Se acuerdan que yo les decía y les mostré en otra foto? Tenía un patógeno que tiene una cápsula que el macrófago no la ve. Pero si viene el anticuerpo y se pega, el anticuerpo sí se une al receptor del macrófago. Entonces está haciendo visible al sistema inmune algo que el sistema inmune no veía. Puede ser que desencadenen la degranulación de los mastocitos. ¿Ven? Por ejemplo, tanto una célula NK o un eosinófilo las puede llegar a degranular cuando se une, y eso produce que estas sustancias que largó el eosinófilo son citotóxicas y destruyen el patógeno. O puede ser que se pegue a un mastocito, que es lo que hacen las IgE normalmente, como había dicho Mora bien, y liberen histamina, por ejemplo, ¿no? Y citoquinas. Y también puede que activen al complemento. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Bien. Lo que yo les quería mostrar acá, me volví para atrás porque me pareció que estaba mejor hablarlo ahora de esto, ¿no? Cuando yo tengo una progenie de linfocitos y la primera vez que se enfrentan a un antígeno, ¿no? Se produce la expansión clonal. Y se van a generar un montón de linfocitos que tienen todos esos mismos anticuerpos pegados, por un lado. Y por otro lado, algunas de las células se van a transformar en células de memoria. Esas células tienen mayor vida, no se mueren, no actúan ahí, pero se quedan guardaditas. Entonces,
las células estas, que se llaman efectoras, se van a transformar en plasmocitos y van a liberar anticuerpos. Los anticuerpos van a ir a circulación y van a producir todas esas cosas que les acabo de decir. Esa respuesta inmunitaria primaria, fíjense que si la ven con respecto a la concentración de anticuerpos en el tiempo, va a ir aumentando la cantidad de anticuerpos lentamente y después va disminuyendo. Pero quedaron esas células de memoria. Si la segunda vez vienen las células de memoria, o sea, entra el mismo antígeno, pero yo ya tengo esas células de memoria, esa activación, que es lo mismo que la primera vez, pero va a ser mucho más rápida. Entonces, se van a generar los plasmocitos y van a secretar anticuerpos, pero fíjense que la respuesta secundaria se llama, es muchísimo más rápida. Y eso es lo que producen las vacunas. Cuando uno está ya inmunizado frente al invasor, ya generó linfocitos de memoria. Cuando viene realmente el invasor, la respuesta del organismo va a ser mucho más rápida. ¿Me siguen, chicos? ¿Sí? La veo a Mora, nada más. Sí, profe. La veo a Mora, me volví a ahogar. Después veo camaritas apagadas, nada más. Qué bárbaro. Que todavía esté, no puedo creer que todavía estoy enfermo. Bueno. ¿Venimos bien? Quiero verles las caras, si se me quedaron dormidos o no. ¿Sí? Sí, profe, todo bien. ¿Hay alguna duda hasta acá? No. Profe, a mí me queda una duda de qué es la diferencia entre endosoma y fagosoma. Porque el Guyton como que primero nombra uno, después otro y no sé. No sé si hay alguna diferencia, Maite. Un endosoma es eso, es algo que... Fagosoma porque lo generó el fagocito. Endosoma porque se metió dentro. Pero no sé si hay alguna diferencia. Listo, genial. Habría que ver en qué lado te lo menciona, si querés buscarlo y lo vemos. Pero en sí No, era duda porque después había buscado en internet y me aparecía como que uno era de bacterias y otro no sé qué, y bueno. Pero no, si se puede usar indiferente, ya está. no, sí. Lo llamamos fagosoma porque lo generó el fagocito. Y es un endosoma, lo metió dentro de la célula. No creo que haya diferencia, no vamos a hacer, no nos vamos a poner tan exquisitos, ¿sabes? No pasa nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, vamos a seguir un cachito más entonces. Si todavía me aguantan un cachito más. ¿Se compartió? No, No. profe. Bueno, va de nuevo, va de nuevo. Acá creo. Ahí. ¿Ahora sí? Sí. Muy bien. Sí, ahora sí. Bueno. Bien. El sistema de complemento, bueno, en realidad es parte del sistema inmune innato, pero también interacciona con el sistema adquirido. Por eso yo les decía que es un puente de unión entre una cosa y la otra. O sea, yo tengo, por ejemplo, un complejo antígeno-anticuerpo que me activa. Tienen que saber cuáles son las sustancias del C1, C4, C2. No, chicos, no. Sí quiero que sepan que es un sistema de proteínas sanguíneas, son enzimas inactivadas que se activan a la manera de la cascada de coagulación y que los productos intermedios van produciendo interacciones en la respuesta inmune y pueden producir opsonización de bacterias, puede activar mastocitos basófilos, puede producir quimiotaxis de leucocitos, puede producir lisis en las células. Es toda una cascada de reacciones que van a producir todo eso. Muy bien.
Bueno, para aclarar un poco más, bueno, lo que vimos hasta ahora es sobre linfocitos B. No dijimos nada de los linfocitos T. Los linfocitos T dijimos que pueden ser helper o ayudadores, colaboradores, citotóxicos y supresores. Los linfocitos colaboradores, cuando se activan, lo que hacen es liberar linfoquinas o sustancias que van a, por un lado, activar los linfocitos T citotóxicos, van a activar los supresores y también van a promover la proliferación y diferenciación del linfocito B, para que el linfocito B produzca células plasmáticas y de ahí alguna de las clases de anticuerpos. O sea que interaccionan. Toda la respuesta inmune está mediada por los linfocitos T helper. Los linfocitos T helper o colaboradores son los que están deficitarios en el HIV y producen la gran inmunodepresión que se produce en el HIV. Por eso es que son tan importantes. No generan otra cosa, pero las linfoquinas son muy importantes. En esta otra diapo se ve bueno, ya en esta diapo hablamos del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? Es un complejo de proteínas que tenemos en todas las células nucleadas, que se exponen en la membrana y que son muy específicas para cada persona y que son las responsables de los rechazos en los trasplantes. Es como que las células tienen, todas las células nucleadas, tienen marcadores que son específicos de ese órgano. Y hay dos complejos de CMH, que es el CMH1 y el CMH2. Las del CMH1 están en todas las células nucleadas y las del CMH2 están en las células presentadoras de antígenos. ¿Por qué son necesarias células presentadoras de antígenos? Porque el linfocito B actúa directamente sobre una célula, sobre un antígeno soluble. Puede actuar sobre un antígeno soluble, o sea, algo que está suelto, dando vuelta por ahí, porque el anticuerpo va y se pega y no hay problema. Pero el linfocito T, para actuar, necesita tener contacto célula-célula. Y para poder tener contacto célula-célula necesita del complejo mayor de histocompatibilidad. Y necesita de las células presentadoras de antígenos. ¿Sí? Entonces, estos complejos mayores de histocompatibilidad, ¿qué es lo que hacen? Cargan sobre su plataforma de CMH, cargan el antígeno o un pedacito del antígeno. Pero para cargar ese pedacito del antígeno, primero tienen que preprocesarlo adentro y sacarlo afuera. O sea, que un antígeno que esté dando vuelta por ahí no se va a pegar al complejo mayor de histocompatibilidad. Pero si la célula está alterada, como por ejemplo en una célula tumoral que está alterada, puede ser que sobre su CMH1, sobre su plataforma, presente una alteración. Y esa alteración va a estimular al sistema inmune a atacarlo. ¿Me siguieron? A ver, va de nuevo. Son dos cosas. Por un lado tenemos una célula normal que se alteró, se transformó en célula cancerígena. Esa célula tiene un CMH1 alrededor. Sobre esa plataforma de CMH1 va a presentar alguna sustancia que está marcándole al sistema inmune que está alterado. Entonces viene el linfocito citotóxico, el natural killer, perdón, el citolítico natural, y la ataca y la destruye. ¿Sí?
¿Para qué sirve también? Para cuando las células son afectadas por virus. Las bacterias son células que tienen una entidad, ¿no? Tienen un citoplasma, tienen una cápsula o no, pueden no tener cápsula, pero tienen membrana, son células. Pero los virus no son células, son pedazos de ADN o ARN con cápsula, que para poder sobrevivir se meten dentro de otras células y las transforman, ¿sí? Son como parásitas de una célula. Entonces, el sistema inmune va a detectar las bacterias cuando están afuera. Pero si en lugar de una bacteria fue afectada por un virus, el virus se mete dentro de la célula y ya no la ve el sistema inmune. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Para que el sistema inmune la vea, esa célula tiene que indicarle al sistema inmune que está infectada por un virus. ¿Y cómo hace? Cargando sobre esa plataforma de CMH pedazos del virus. ¿Se entiende? Más o menos así sería. Entonces, cuando esa célula está afectada por un virus o porque es tumoral y sobre su plataforma está marcando y avisando al sistema inmune, vienen los citolíticos naturales o los citotóxicos y destruyen la célula. Y si bien están causando un mal porque tengo una célula que está afectada por virus, pero me está destruyendo mi propia célula, pero está evitando que eso se disemine. ¿Sí? Ahora, aparte de eso, el sistema inmune va a colaborar, digamos, la parte innata con la parte adquirida. ¿Cómo? Los presentadores de antígenos, que serían los linfocitos B, los macrófagos, las células dendríticas, tienen sobre la superficie CMH2, que es la misma proteína con alguna modificación. Y sobre, ¿qué hace? Fagocita y digiere y parte de ese antígeno va y lo pega en el CMH2. Entonces, es esto que se ve acá arriba. Yo tengo la célula, ¿no? Con el complejo antígeno CMH, o sea, tengo ahí el CMH pegado al antígeno. Eso puede ser reconocido por el linfocito T, que se pega, ¿sí? Y el linfocito de esa forma se activa. Si era un linfocito helper, lo que va a hacer es liberar citoquinas. Y si era una célula citotóxica, va a ir a destruirlo. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, profe. Bueno. Y bueno, acá en este dibujo se ve cómo un linfocito T depende de la unión celular para activarse. Tiene la célula presentadora de antígeno, tiene esta proteína MHC, se unió a la proteína extraña que sería el antígeno, y el receptor puede reconocer eso. También tiene una proteína de adhesión que se pega célula con célula. Eso habíamos hablado de contacto célula-célula. Creo en alguna clase yo les hablé de esto. Les dije, cuando veamos sistema inmune lo vamos a ver. Bueno, y acá se ve una célula presentadora de antígeno. Esa es la función que tiene. Carga el fragmento antigénico sobre su plataforma de CMH. Bueno, acá yo les traje un ejemplo de qué pasa si entra una bacteria, ¿no? Que es distinto si entra una bacteria que si entra un virus. Esto se los traje como ejemplo para que entiendan todo lo que estábamos hablando, ¿no? Entró una bacteria y rompió acá, tenemos la piel o una membrana mucosa y se metió la bacteria. Logró entrar. Entonces, una vez que logró entrar, va a activar proteínas del complemento. Porque pedazos, digamos, de los tejidos empiezan a activar, o pedazo de la bacteria activa proteínas del complemento. Estas proteínas del complemento van a actuar como opsoninas, por un lado, o como quimiotaxinas, por otro.
Y estas quimiotoxinas van a atraer los leucocitos que venían circulando por ahí. Se van a producir la entrada de, por un lado, proteínas de fase aguda, por otro lado se van a producir entrada de anticuerpos, si es que había, si era una respuesta secundaria, va a haber anticuerpos dando vuelta. Puede que esto no haya, ¿no? Depende. Y las proteínas del complemento también van a activar a los mastocitos para secretar histamina. Y la histamina va a aumentar la permeabilidad. O sea, todo esto va sucediendo simultáneamente. Pero por otro lado, ¿qué tenemos? Llegaron los fagocitos al tejido y los fagocitos van a ir a comerse la bacteria. O puede ser que estén rodeadas de una... si están rodeadas de cápsulas ya vimos que no, pero puede ser que vengan los anticuerpos o las proteínas del complemento, actúen como opsoninas y entonces puedan ser reconocidas. Ya van a ser reconocidas por los linfocitos B y los linfocitos B van a producir células plasmáticas que a su vez van a secretar anticuerpos. Y por otro lado, se va a producir activación de las células helper que a su vez van a activar los linfocitos B. O sea, todo esto va sucediendo simultáneamente. ¿Se entiende? ¿Más o menos? ¿Sí? Profe, entonces ahí habría proceso de inflamación también. Claro, acá yo les mostré qué pasa con los fagocitos y qué pasa con las opsoninas y todo esto, pero por supuesto va a haber un proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque ya ven, como veo acá, el mastocito liberó histamina, la histamina aumentó la permeabilidad. La permeabilidad, ¿qué hace? Que se filtren proteínas plasmáticas. Entre las proteínas que se filtran, que acá no está mostrada, va a estar el fibrinógeno y se va a producir la tabitación. Y por otro lado se atraen los leucocitos, no solamente los linfocitos que están acá, sino los fagocitos, los macrófagos, los neutrófilos. O sea, voy a tener activación de la inflamación por un lado y por otro lado la activación de la respuesta inmune primaria. Primero van a actuar los fagocitos, pero después van a ser atraídos los linfocitos B también, que se van a transformar en células plasmáticas, los linfocitos T helper, que cuando se activen con el antígeno van a ir a liberar citoquinas, que va a activar o los linfocitos B o los citotóxicos, etc. ¿Sí? Sí, profe, gracias. De nada. Bueno, no sé, ¿está claro, chicos?